0 segundos y x 0 metros. ¿Qué quiere decir? Que al instante 0 segundos del origen de coordenadas 0 metros, parte el trineo con una velocidad de 0 metros por segundo, ¿no? Por eso dice parte del reposo. Entonces, esos valores de t, x y b serían nuestros límites, ¿no? Inferiores los podríamos tomar a los tres. Luego dice, y acelera de acuerdo con la ley, fíjense, la ley. A es igual 3 metros sobre segundo al cubo por t, ¿no? Más 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la ley, ¿no? Pregunta, dice, ¿qué distancia avanza el trineo en el intervalo de t igual 0 segundos hasta t igual 2 segundos? Entonces ahora, recalco, tienen que recordar cuáles serían nuestros límites inferiores si t es 0, x es 0 y b es 0, ¿no? Ese es el límite inferior. Ahora, esta ecuación de la aceleración, ya les dije en una clase pasada, alguien me preguntaba, adimensionalmente incorrecto, me decía una ecuación, pero yo les dije, los coeficientes tienen las unidades de tal manera que el resultado de cada término sean unidades de aceleración, ¿no? Para verificar eso, fíjense, este 3 está en metros sobre segundo al cubo. Como esto es tiempo, eso nos va a dar en segundos, ¿no? Entonces, ese segundo con un segundo de aquí se anula. ¿En qué va a quedar este término? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y en este otro no hay problema, metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Dimensionalmente correcto. Bien, entonces ahora nos están pidiendo qué distancia avanza desde 0 segundos hasta 2 segundos. Entonces, para hallar la distancia recorrida necesitamos conocer cuál es la posición del trineo, ¿no? Al pasar el tiempo. Entonces, para ello tenemos que partir de la aceleración, ¿no? No voy a anotar las unidades, ya sabemos que estamos en el MKS, ¿ya? Entonces, la aceleración simplemente anoto como 3t más 5. Y ahora recordamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces, fíjense, acá he obtenido otra vez una ecuación diferencial. Debo seguir los pasos. ¿Qué debo hacer a continuación? Separar funciones con sus diferenciales. Y como ustedes se habrán dado cuenta, acá se nos facilita, ¿no? El diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar. Y 3t más 5 es una función que depende del tiempo, lo colocamos entre paréntesis, ¿no? Y la función que depende de la velocidad, ¿cuánto sería en este caso? Una constante. ¿Qué constante? 1, ¿no? Entonces aquí hemos separado ya diferencial con su función, acá también diferencial con su función. Siguiente paso, hay que integrar, ¿no? Y acá nos están recalcando, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0 y b es 0 metros por segundo. Bien, entonces acá aplicamos la integral a ambos miembros, ¿no? Fíjense acá primero, ¿no? Como aquí estamos integrando con respecto del tiempo, decimos si t es 0, entonces b, ¿cuánto va a ser? 0, ¿no? De acuerdo a esta condición que nos han dado. Si t es 0, b es 0. Acá x0 todavía no nos está sirviendo, simplemente tiempo y velocidad, porque estamos integrando con respecto del tiempo y acá con respecto de la velocidad. Y acá podemos distribuir, ¿no? La integral se distribuye entre 3t y 5, ¿no? Entonces nos quedaría 3 fuera del integral, va a quedar t diferencial de t, más la función 5 y aquí la constante 1. Los límites, fíjense, ¿no? Si t es 0, la velocidad es 0. Entonces, integramos. Aquí está faltando la basita, ¿no? Eso, así. Bien, entonces, acá la integral es fácil, ¿no? B simplemente nos va a dar. B evaluado entre 0 y B. Y acá, ¿qué nos va a dar? Este t, como está la 1, va a aumentar en 1, ¿no? Va a ser t al cuadrado sobre 2, ¿no? Como acá hay 3, sería 3 medios de t al cuadrado, evaluado entre 0 y t. Como esta es una constante 1, su integral, ¿cuánto va a dar? T, ¿no? Y el otro 5 se mantiene, ¿no? 5t evaluado entre 0 y t. Ahora, evaluamos, ¿no? Reemplazamos el límite superior, b en vez de b, ¿no? b.
Luego 0 en vez de b, antes el signo menos, ¿no? Lo mismo acá en el segundo miembro, t en vez de t, ¿no? 3t cuadrado. Luego viene menos, en vez de t, acá sería 0, ¿no? 0 al cuadrado. Luego viene más, ahora t en vez de t, daría 5t. Menos, ahora 0 en vez de t sería 5 por 0. Entonces estos términos que tienen 0 se pierden, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? B, 3 medios de t cuadrado más 5t, ¿no? Lo que está escrito acá. Entonces, esta es la velocidad instantánea de ese trineo de cohete. Pero, bueno, si nos preguntaban cuál es su velocidad cuando t es 2 segundos, con esta formulita podríamos haber hallado su velocidad. Fíjense, con esta ley que tenemos, esta fórmula, podemos hallar la velocidad en cualquier instante, ¿no? Para el trineo. Pero no nos han pedido velocidad, sino posición, ¿no? O distancia recorrida. Entonces ahora, a partir de esta velocidad instantánea que hemos encontrado, ahora voy a recordar que la velocidad es la derivada de la posición, ¿no? Acá está. Y el resto permanece igual, ¿no? Entonces, fíjense, ahora acá tengo una ecuación diferencial, ¿no? ¿Cuántas variables hay? Dos, ¿no? T y X. Otra vez, lo más fácil, el diferencial de T que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Aquí está, ¿no? T cuadrado, y acá ya le hemos aplicado la integral, ¿no? Límites, entonces, ahora, ¿no? Acá vamos a integrar con respecto del tiempo, acá, ¿no? Y acá con respecto de X. Entonces, ahora recordamos, ¿no? Si t es 0, x es 0. Ahora ya no consideramos la velocidad, eso nos ha servido anteriormente. Entonces, anotamos, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0. Luego, para un tiempo t posterior, la posición es x. Ahora, realizamos la operación, ¿no? Acá nos va a dar x simplemente, ¿no? Evaluado entre 0 y x. Acá, ¿qué nos va a dar? Este t al cuadrado se va a volver t al cubo, ¿no? Entre 3. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener 3, y como aquí abajo hay 3, 2 por 3 va a ser 6, 3 sextos nos va a dar, ¿no? T al cubo. Evaluado entre 0 y t. Acá ahora, ¿no? 5 es una constante, este t al integrar va a dar t cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces va a ser 5 medios por t cuadrado, ¿no? Evaluado entre 0 y t. Pero acá, si sacamos terceras, esto nos va a dar 1 medio, ¿no? 1 medio de t cubo. He reemplazado t en vez de t, ¿no? Ha dado t al cubo. Ahora reemplazo el límite inferior, pero previamente el signo menos, ¿no? Menos, ahora 0 en vez de t. Ahí está, ¿no? Ahora vamos más, aquí t en vez de t, 5t cuadrado. Menos, ahora 0 en vez de t, 0. ¿No? Entonces esto se hace 0, 0 y 0. ¿Qué nos va a quedar? X igual 1 medio de t cubo más 5 medios de t. Entonces, ¿cuál es la posición cuando t es 0? Fíjense, si reemplazo aquí 0, me va a dar 0, ¿no? Además, al principio aquí hemos visto, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0. ¿Y cuánto sería su desplazamiento en 2 segundos? ¿Qué tenemos que hallar? ¿Cuál es la posición a los 2 segundos? Entonces, fíjense, en realidad es el desplazamiento lo que estoy hallando, o la distancia, entre qué valores de tiempo entre 0 y 2, ¿no? Por eso aquí estoy colocando desplazamiento entre 0 y 2. Eso va a dar, va a ser x de 2 menos x de 0. X de 2, acá reemplazamos 2, ¿no? Es 1 medio, 2 al cubo, más 5 medios de 2, ¿no? Menos x de 0, pero x de 0, si yo reemplazo 0, 0 aquí, va a dar 0, 0. Hacemos operaciones acá y la distancia que ha avanzado en el intervalo de 0 a 2 segundos va a ser 14 metros. Bien, entonces como han visto, hay que tener cuidado con las integrales, hay que hacerlo con calmita y siempre anotar bien, ¿no? Esta rayita que tenemos acá significa evaluado entre 0 y x, ¿no? Quiere decir que en la función que tenemos ahí hay que reemplazar en primer lugar x y luego
cero, ¿no? Pero separados por el signo menos. Bien, en este ejemplo hemos integrado, ¿no? Desde la aceleración hemos llegado a la velocidad y de la velocidad hemos llegado a la posición, ¿no? Podrían habernos pedido, por ejemplo, cuál es la velocidad promedio entre t 5 segundos y t 8 segundos. Es cuestión de aplicar la fórmula de velocidad promedio entre los tiempos que nos pidan, ¿no? Porque ya tenemos v, tenemos aceleración, tenemos posición, ¿no? Podemos hallar otras incógnitas que nos puedan pedir, ¿no? Bien, esto lo guardaremos. Les voy a pasar esto luego, ¿eh? Tengo más problemas. Les voy a mostrar a continuación. Bien, sigamos entonces con ejemplos. Vamos a ver toda una variedad de ejemplos que ustedes van a poder aprender y aplicarlos en el examen, ¿no? Un momentito. Bien, sigamos. Estaba sin luz, ¿no? Ahora sí, encendido. Ejemplo. Este es el mismo, ¿no? Un trineo de cohete, dice, ¿no? Eso ya lo hicimos. Se ha vuelto a copiar. Ahora, este es otro tipo de ejemplo. Fíjense, en los ejemplos anteriores hemos partido en un caso de la velocidad para llegar a la posición. En el anterior hemos partido de la aceleración para obtener velocidad y la posición, ¿no? Integrando. Pero ahora acá ya nos cambian la figura, fíjense, ¿no? Voy a leer. Dice, una motocicleta viaja a lo largo de una carretera recta con movimiento acelerado, dice, tal que, o sea, la ley que rige el movimiento de la partícula o del motociclista es esta, ¿no? A igual menos KX. Para que se vea mejor lo vamos a negrear, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la ley que rige el movimiento de la motocicleta. A igual a menos KX. Nos dicen donde X está expresado en metros y es la distancia desde el punto de partida, ¿no? Hasta donde se encuentre. Y K es una constante de proporcionalidad a ser determinada. Pues fíjense, nos están dando esa ley, hay que determinar K y luego veamos qué nos pide, ¿no? Dice, sabiendo que, acá nos están dando ahora límites, sabiendo que, dice, para X 2 pies, la velocidad es 4 pies sobre segundo, ¿no? Y para X 3 pies, la velocidad es 10 pies sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es el valor de X cuando la motocicleta alcance el reposo? Dice. Entonces, ¿cuándo la motocicleta va a alcanzar el reposo? Cuando se detenga o cuando su velocidad instantánea sea 0, ¿no? Entonces, acá hay una falla, fíjense, los datos que nos han dado son en pies sobre segundos, entonces acá habría que cambiar, ¿no? Donde X está expresado ya no es en metros, sino en pies, ¿no? Acá sería pies, ¿no? Hay esa falla. Bien. Entonces, procedemos como lo hicimos anteriormente. Recordamos a qué va a ser igual la aceleración. O sea, partimos de esta ley que nos han dado. La aceleración, recordamos, es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Igual a menos kx. Pero ahora fíjense, esta es una ecuación diferencial, pero ya no son dos variables. En los anteriores casos ustedes han visto eran dos variables y se podía resolver, ¿no? Pero en este caso ya son tres variables. Entonces, cuando tengo una ecuación diferencial con tres variables, esto no tiene solución. Es como una ecuación que tenemos nosotros, y versus x. Si hay demasiadas variables, no vamos a poder despejar una de ellas. Entonces, como esto es una ecuación diferencial con tres variables, no tiene solución así como está.
en nuestra ecuación diferencial solo debe aparecernos dos variables, ¿ya? Eso es una regla, tienen que ser dos variables necesariamente. Si son tres, no se puede resolver. ¿Cuáles son las variables? T, B y X. Entonces acá nos dicen que es una ecuación diferencial que tiene tres variables. En consecuencia, dice, ¿no? Para resolver el problema se debe hacer un artificio de tal modo que la ecuación diferencial solo tenga dos variables. Entonces tenemos que hacer un artificio en esta ecuación para que solamente tenga dos variables, ¿no? Aquí es coma, aquí está equivocado esto, así es. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el artificio? Aquí dice, luego multiplicando la ecuación diferencial por 1. O sea, en esta parte vamos a multiplicar esta derivada de la velocidad con respecto del tiempo por 1. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Esta es la derivada de b con respecto del tiempo. Multipliquemos por 1, pero aquí voy a aclarar para que quede mucho más claro esto, ¿no? Bien, fíjense, ¿no? Esta derivada de la velocidad con respecto del tiempo sigue acá, ¿no? ¿Qué hago? Yo multiplico por 1 esto, ¿no? Ojo, podría multiplicar a la izquierda o a la derecha, ¿ya? En este caso está a la derecha, entonces voy a cambiarlo esto, voy a colocar acá. Bien, entonces fíjense, ¿no? Derivada de b, he multiplicado por 1. Acá se repite derivada de la velocidad con respecto del tiempo, pero ahora el artificio, en vez de 1, voy a colocar diferencial de x entre diferencial de x. Es como decir, 2 entre 2 da 1. A entre A me va a dar 1, ¿no? P entre P me va a dar 1. Entonces, diferencial de x entre diferencial de x me va a dar 1 también, ¿no? Bien, entonces, ¿para qué hago ese cambio? Cuando se habla de ecuaciones diferenciales, en este caso, estos denominadores que tenemos acá, hay dos denominadores, ¿no? Se pueden intercambiar. Matemáticamente es posible intercambiar esos límites. Entonces, fíjense, voy a conmutar acá, ¿no? Primero anoto, ¿o qué conmuto? Aquí, ¿qué estoy conmutando? Fíjense, podría conmutar los denominadores o podría conmutar los numeradores, ¿ya? Da lo mismo, por si acaso, ¿no? En una ecuación diferencial puedo conmutar numeradores o denominadores. Es indiferente cuál de ellos conmute. En este caso estamos conmutando el numerador, ¿no? Fíjense, diferencial de b, diferencial de x. Aquí hemos puesto diferencial de x, diferencial de b. Abajo se ha mantenido, ¿no? Pero ahora, ¿qué observamos acá? Este diferencial de x entre diferencial de t es la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿no? Y la derivada de la posición con respecto del tiempo, ¿qué es? Es la velocidad, ¿no? Entonces, en vez de esta derivada de x con respecto del tiempo, anotamos b, ¿no? Bien, entonces, en vez de esta derivada de b con respecto del tiempo, ahora, ¿qué nos queda? B derivada de b con respecto de x, ¿no? Y copiamos menos kx. Entonces, fíjense, ahora sí he obtenido una ecuación diferencial que tiene dos variables simplemente, ¿no? Acá tal vez tendría que haber separado esto, ¿no? Bien, pero ¿me entienden ustedes, no? He hecho todo esto y al final me queda esta partecita igual a menos kx. Ahora solo voy a trabajar en esta parte, ¿no? Lo estoy copiando acá, fíjense. B, diferencial de b, de x, kx. ¿Cuántas variables ahora tengo? Solamente tengo dos, b y x, ¿no? Ya no son tres como en este caso. Se ha perdido la variable t con este artificio de multiplicar por 1 o dx entre dx, intercambiar numeradores, ¿no? Entonces ahora ya puedo resolver acá, ¿no? Porque son dos variables. ¿Qué vamos a hacer? Separar una función con su diferencial, ¿no? Entonces, este diferencial de x del denominador, como está multiplicando, o está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿no? Acá nos va a quedar b diferencial de b, acá queda menos kx diferencial de x. Hemos separado ya, ¿no? El diferencial con su función, acá el diferencial con su función.
¿Cuál es la función que depende de b? Es b. Aquí, ¿cuál es la función que depende de x? Menos kx, ¿no? Entonces, como existen dos variables ahora y además k no es conocido, entonces inicialmente hay que hallar el valor de k. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, nos han dado dos límites, ¿no? Si x es 2 pies, la velocidad es 4 pies por segundo. Además nos dicen si x es 3 pies, la velocidad es 10 pies. Entonces, 2 pies con 4 pies sobre segundo pueden ser mis límites inferiores. Y este otro, x 3 pies y b 10 pies sobre segundo, pueden ser los límites superiores, ¿no? Entonces ya no voy a trabajar en los límites con variables, sino con números. Entonces fíjense, ¿no? Cuando x es 2, la velocidad es 4, como límite inferior, ¿no? Y como límite superior, si x es 3, la velocidad es 10, ¿no? No puedo decir si x es 2, la velocidad es 10, ¿no? Porque en el enunciado no nos indican eso, hay que respetar el orden, ¿no? Entonces, si x es 2, b es 4. Si x es 3, b es 10. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta, cuando los límites son números, el resultado del integral que es un número, ¿no? Entonces, el resultado de este integral me va a dar un número, el resultado de este otro integral me va a dar un número, y de ahí voy a poder despejar k. Bien, entonces sigamos. Este integral, ¿no? Este b, al integrarse, va a aumentar su exponente, ¿no? Va a ser b cuadrado y dividido entre 2. Aquí está, b cuadrado dividido entre 2, evaluado entre 4 y 10. En el otro miembro, menos k, queda como está, no conocemos. Integramos acá x. X sería al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2, evaluado entre 2 y 3, ¿no? 2 y 3. Ahora reemplazamos límites. En el miembro de la izquierda, para la velocidad, el límite superior 10 en vez de b, ¿no? 10 al cuadrado, pero acá hay una cosa, fíjense. Acá tengo un medio, ¿no? Pero acá también hay un medio, entonces un medio con un medio se pueden cancelar y solamente va a quedar b cuadrado evaluado entre 4 y 10 menos kx cuadrado evaluado entre 2 y 3, ¿no? Pues por eso aquí aparece 10 al cuadrado simplemente, ¿no? Estoy reemplazando 10 acá en vez de b al cuadrado. Menos, ahora el límite inferior, 4 en vez de b, menos 4 cuadrado. Acá igual, 3 límite superior en vez de x va a dar menos, o menos k lo dejamos primero, ¿eh? Como un constante. En vez de x reemplazamos 3, ¿no? 3 al cuadrado. Bueno, luego viene el menos, ahora reemplazo el límite inferior, 2 en vez de x, 2 al cuadrado. Acá hacemos operaciones, esto va a dar 100, esto 16, 100 menos 16 es 84, ¿no? Acá va a dar 9 menos 4 va a dar 5, queda 84 igual menos 5k. Entonces, de acá, este 5 con su signo menos pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar? K da menos 16, 8. Ingeniero, Sí, estamos al momento de integrar las constantes o los números, ¿los dejamos afuera entonces? sí, pueden estar afuera o pueden seguir dentro. No le va a influir. Podía haberlo dejado acá, el integral k menos k dentro, pero igual hubiese quedado, como no es variable, se mantiene nomás la constante. ¿Está bien? Ya no importa si está dentro o afuera. Sí, sí, sí. Gracias, ingeniero. Bien, entonces ya hemos obtenido el valor de k. Como ya hemos tenido el valor de k, ahora podemos reemplazar aquí en nuestra ecuación inicial, ¿no? A igual, en vez de k, colocamos el valor que corresponde. Y recién ya podemos hallar, dice, lo que nos piden. ¿Cuál es el valor de x cuando la motocicleta alcance el reposo? Dice, ¿no? Bien, fíjense, estamos reemplazando en la ecuación inicial. A era menos k, ¿no? Pero en vez de menos k, ¿qué estamos colocando? Lo que hemos encontrado, ¿no? K es menos 16,8. Acá había un menos, luego venía acá menos 16,8. Haciendo operaciones da 16,8x. Bien, entonces ahora otra vez puedo partir aquí de que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, ¿no?
Otra vez tendría que hacer este mismo artificio que hice acá. Entonces, esta derivada de la velocidad con respecto del tiempo me va a dar esto, ¿no? B de B sobre dx. Y ya no estoy repitiendo eso, estoy anotando B, diferencial de B, ¿no? Y bueno, debería quedar acá con el diferencial de X, ¿ya? Anotaremos esto acá, ¿ya? Si no, nos vamos a confundir. ¿Dónde estamos? Acá, ¿no? Esto deberíamos haber anotado, copiar, para que quede bien claro, ¿no? Entonces, esto ya sería 16,8x, así. Esta aceleración, que es derivada de la velocidad con respecto del tiempo, es igual a esto, ¿no? Como hemos visto anteriormente por el artificio. Queda 16,8x. Otra vez estamos con una ecuación diferencial, pero ahora hay solo dos variables, ¿no? X y B. Entonces, diferencial de X pasa a multiplicar. Lice, Sí, ¿en esa parte ya lo hizo directo? Sí. claro. No quiero repetir esta parte, fíjese. Otra vez tendría que hacer esto mismo acá, todo esto. Ah, listo, Lice. Tenía esa Porque aquí duda. tengo otra vez aceleración, ¿no? Acá. En vez de aceleración debería colocar derivada de B con respecto de T. Y eso sería esto mismo, ¿no? Hago el artificio y me va a quedar esto simplemente, ¿no? B derivada de B con respecto de X. Y aquí hemos cambiado K, nos ha dado esto, ¿no? Bien, entonces acá no es repetido, ¿no? Si lo hago aquí otra vez, más largo se me hiciera, ¿no? Entonces ahora acá, esta ecuación diferencial hay que resolver, ¿no? Diferencial de X pasa a multiplicar. Es casi parecido a lo que hicimos acá, ¿no? A lo mismo casi vamos a llegar, solo que acá nos van a cambiar los límites, ¿ya? Bien, dice luego integrando la ecuación, ojo, podemos tomar el límite, los límites 2 y 4 o podríamos tomar 3 y 10. Es indiferente cuál de ellos use, ¿ya? No interesa. Pero acá se está tomando 2 y 4, ¿ya? Entonces acá integramos, entonces acá decimos, como esto se está integrando cuando es con respecto de X, si X es 2, entonces B es 4, ¿no? Y luego, para un X posterior, un valor de X posterior, la velocidad va a ser B. Entonces, ahora integramos. Como esto es B elevado a la 1, va a dar B al cuadrado sobre 2. Evaluado entre 4 y B. Para este otro, X al cuadrado sobre 2, ¿no? 16,8 permanece. Evaluado entre 2 y X. Ahora reemplazamos los límites. B en vez de B da B cuadrado. 4 en vez de B da 4 al cuadrado. Pero previamente, ¿qué he hecho con estos denominadores 2 y 2? Se eliminan, ¿no? O en otras palabras, este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar acá, con 2 se anula, ¿no? Entonces, los 1 medio con 1 medio se anulan. En el miembro de la derecha, X en vez de X, ¿no? X al cuadrado, estoy dejando el 16,8. ¿Okay? Luego 2 en vez de X sería 2 al cuadrado. ¿Qué nos va a dar? Acá 16, acá va a dar 4, ¿no? Suficiente con esto. Uno podría despejar acá B directamente, ¿no? Pero no hace falta despejar B. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos han pedido? Fíjense. ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál es el valor de X cuando la motocicleta alcanza el reposo? Entonces acá hemos hallado, fíjense, al integrar hemos hallado B en función de X. La velocidad está en función de la posición. Entonces nos dicen cuál es la posición cuando la velocidad se anula. Entonces, si la velocidad se va a anular, ¿cuánto ha de valer? 0, ¿no? Eso dice, el móvil se encontrará en reposo cuando B es 0 pies por segundo. Entonces, en esta ecuación de acá, en vez de B reemplazamos 0 al cuadrado, el resto permanece, nos queda esta ecuación, ¿no?
¿Qué hay que hacer? Hay que despejar X, ¿no? Este 67,2 pasa a sumar, menos 16 da 51,2. Acá queda 16,8X. Luego 16,8 va a pasar a dividir, ¿no? Y luego se extrae la raíz cuadrada y X nos sale 1,7 pies. Entonces, cuando el móvil se detiene, cuando la motocicleta alcanza el reposo, la posición de la partícula o el valor de X es 1,7 pies. Inge, una pregunta. Sí, ¿Por qué de la posición no escogemos el signo negativo? ¿en qué parte aquí? No, ¿por qué la posición de 1,7? Porque cuando despejamos el cuadrado de x nos da más o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué no escogemos el signo negativo? Eso es otra cosa que me olvidaba indicar. Como es una ecuación cuadrática, va a dar dos resultados. La raíz tiene por delante más menos, ¿no? Pero no vamos a considerar el menos, solamente vamos a tomar en cuenta el más, ¿ya? Porque ustedes van a ver, si tomamos en cuenta el signo menos, no va a tener sentido esto, ¿no? El enunciado no va a coincidir. Si uno hace sus cálculos acá, el móvil no va a ir a la izquierda. Si uno hace el gráfico, podemos graficar esto, o podemos graficar esta función, ¿no? Esta, velocidad versus X. Entonces, solamente tomamos en cuenta en la raíz que tiene dos resultados, uno positivo y uno negativo, solo el positivo tomamos en cuenta. Si es que el móvil fuese a la izquierda, habría que tomar en cuenta los dos valores, ¿no? Pero por eso, como les digo, habría que graficar primero esta ecuación, esta. Ver si el móvil va hacia la izquierda, ¿no? Pero ahorita no sabemos, yo simplemente acá, por mi lógica me estoy guiando, acá no va a ir, si este 16 pasa al otro lado, no va a haber un instante en que vaya al otro lado, ¿no? Porque aquí va a ser 16, si X va a ser 0, no va a dar negativo acá, ¿no? Si X es 0, aquí es menos por esto, pero como hay 16, esto siempre va a dar positivo. Pero habría que graficar esto, ¿no? Para darnos cuenta bien y realmente decir que solamente tomamos en cuenta X 1,7 pies. Está bien la pregunta, ¿no? A ver, ustedes van a graficar esto, ¿eh? Grafiquen esto. En Excel lo pueden hacer rápidamente, ¿no? Se dan valores de X, valores de B, los grafican. Bien. Entonces, acá también, ahora podría haber tomado los límites. Acá fíjense, ¿no? He tomado, si X es 2, B es 4. Pero también podría haber tomado estos límites, ¿no? Si X es 3, B es 10. Entonces acá podríamos haber cambiado, ¿no? X3, B10. Si ustedes hacen la prueba, hacen esa integral, van a llegar al mismo resultado, ¿no? Una ecuación cuadrática también les va a dar el mismo resultado. Pero siempre tienen que respetarse, ¿no? Los límites que les dan. Si X vale tanto, B vale tanto. Para el otro, si X vale 3, B vale 10. Pero no puedo confundir X2 con B10, ¿no? Porque son para diferentes tiempos. Tienen que ser al mismo tiempo. Ustedes pueden probar reemplazando aquí 3 y 10. Bien, hagamos un intervalo, por favor, 5 minutitos de descanso. Ahorita estamos a 7:11, 7:15 volvemos, por favor. Ustedes pueden estar calculando esto, ¿no? Ya, está bien. Permiso, un momentito.
Bien, continuamos. Otro ejemplo. Bien, el ejemplo 6 nos dice, previo a esto, fíjense, la aceleración, fíjense, en este primer ejemplo que hicimos el 4, la aceleración nos han dado en función del tiempo, ¿no? Acá tenemos A en función del tiempo. Luego acá nos están dando la aceleración en función de X. Y ahora podrían darnos A en función de B, ¿no? Es el otro caso que se nos puede presentar, que la aceleración dependa del tiempo, dependa de la posición y dependa de la velocidad, ¿no? Entonces ahora eso es lo que está ocurriendo con este ejemplo. Bajaremos un poquito abajo. Dice, una partícula se mueve sobre el eje X de acuerdo a la siguiente ley. A es igual a menos 2 por B. O sea, la aceleración en función de la velocidad. Donde A está en centímetros sobre segundo al cuadrado y B está en centímetros sobre segundo. CGs estamos, ¿no? Luego nos dan límites, ¿no? Si para T sub 0 igual 0, entonces X sub 0 es 0 centímetros y B sub 0 es 20 centímetros por segundo. Es decir, que al instante 0 la partícula parte del origen, pero tiene velocidad inicial, ¿no? 20 centímetros por segundo. Lo que nos piden, dice, determinar la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo y la velocidad en función de X. Entonces hay que hallar, ¿no? Tenemos que hallar la velocidad en función del tiempo, la posición en función del tiempo y la velocidad en función de X. Partimos de la ley que nos han dado, ¿no? Y acá nuevamente recordamos, ¿no?, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Nos fijamos en esta ecuación diferencial. ¿Cuántas variables hay? Solamente hay dos, ¿no? ¿Cuáles son? B y T. Entonces ahora hay que separar funciones con sus diferenciales. Como es costumbre ya, el diferencial de T, lo que está dividiendo, tiene que ir a multiplicar, ¿no? Acá vamos a dejar menos 2 por diferencial de T. ¿Por qué estoy dejando menos 2 y no B? Porque este B es una función que depende de B, tiene que pasar al otro miembro, ¿no? Fíjense, ¿no? B, diferencial de B sobre B. Con eso he separado la función que es 1 sobre B con su diferencial. Acá la función menos 2 con diferencial de T. Pero también podría haber llevado menos 2b al numerador también acá, ¿no? Se llega a lo mismo, ¿no? No va a influir esa constante, ¿no? Pero aquí estamos facilitándonos de esta manera. Una vez que hemos separado función con su diferencial en ambos miembros, el siguiente paso es integral, ¿no? Integral, integral. Menos 2 que es constante fuera del integral. Ahora, los límites que nos han dado, ¿no? Si para t0 la posición es 0, la velocidad es 20. Entonces, ¿qué límites vamos a tomar? T0 y B 20 centímetros, ¿no? Porque estamos aquí tiempos y acá velocidades. Entonces, si T es 0, entonces la velocidad es 20. Para un tiempo posterior T, la velocidad va a ser B. Ya tenemos la integral. Ahora, recordamos, ¿a qué era igual este integral? Era igual al logaritmo de b, fíjense en su tablita, ¿no? Diferencial de x entre x nos daba logaritmo, ¿no? Entonces eso da logaritmo de b. Sí, disculpe, Evaluado entre ¿cuánto? Entre 20 y b. En este otro miembro, como es la constante 1, va a dar t simplemente, ¿no? Menos 2 por t. Evaluado entre 0 y t. Reemplazamos límite superior b en vez de b, logaritmo de b. Luego 20 en vez de b, ¿no? Menos logaritmo de 20. Acá, por si acaso,
como hay diferencia de logaritmos, lo estoy anotando como logaritmo de la división, ¿no? Logaritmo de b entre 20. Y en este otro miembro reemplazo el límite superior, menos 2t, acá faltaría, ¿no? Pero como hay un menos, vamos a anotar ya para que quede claro esto, menos, entre paréntesis lo vamos a anotar. Ahora, en vez de t, tendría que colocar 0, ¿no? Entonces acá también tendría que ser menos 2 por 0, coloquemos así, por 0. Listo. Pero esto nos va a dar 0, ¿no? Por más que sea menos por menos más, va a dar 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo de b sobre 20 igual a menos 2t. A ver, esto vamos a prolongar aquí, ¿eh? Vamos a pasar hacia abajo. Esto nos quedaría simplemente así. Quedaría logaritmo de b sobre 20 igual a menos 2t, ¿no? Ahora acá hay personas que no se acuerdan cómo despejar acá, ¿no? Pero yo les voy a recordar lo siguiente, ¿no? Acá lo que yo quiero despejar es b, porque me han pedido b en función del tiempo. Aquí está la variable b y tiempo. Entonces, de esta ecuación hay que despejar b. ¿Cómo se despeja cuando hay logaritmos? Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? La base de este logaritmo, en este caso sería el neperiano e, su base estaría anotada acá, ¿no? Esa base elevado a este miembro de la derecha debe darnos el argumento del logaritmo. Entonces, fíjense, e a la menos 2t debe ser igual a b sobre 20, ¿no? Esto lo colocaremos con negro nomás, no hace falta que esté con azul. Bien, entonces b sobre 20 es e a la menos 2t. Ahora el 20 que está dividiendo pasa a multiplicar y hemos obtenido la velocidad en función del tiempo, ¿no? Está resuelto la primera parte, lo que nos han pedido, ¿no? B en función del tiempo. Esta primera parte, ¿no? B en función. Ahora nos piden X en función del tiempo también, ¿no? Entonces partimos de esta misma ley, ¿no? A la que hemos llegado. Ahora recordamos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces ahora, otra vez tenemos una ecuación diferencial. ¿Cuántas variables hay? Dos, ¿no? X y t simplemente. Esto ya se ha perdido, ¿no? Queda esta parte. ¿Qué hay que hacer? Diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Pues la función que depende de t es 20 e a la menos 2t y la función que depende de x es 1. Se nos ha facilitado, ¿no? Y hemos separado función con su diferencial en cada miembro. Siguiente paso, integrar, ¿no? Integramos en ambos miembros. Ahora, los límites que vamos a utilizar, vamos acá, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0, dice, ¿no? Entonces estamos haciendo eso, ¿no? Si t es 0, x es 0. Y límite superior, para un t posterior, la posición va a ser x, ¿no? Bien, pero ahora acá surge nuestro problema. En las integrales, en la tablita que tenemos, no nos hemos encontrado con este tipo de función acá, ¿no? No podemos integrar así como está. Entonces, acá ustedes tienen que aprender esto, ¿ya? Hay que hacer un cambio de variable. ¿Se acuerdan en la regla de la cadena para poder derivar? Hacíamos un cambio de variable. Acá también algo parecido, un cambio de variable. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro cambio de variable? A este menos 2t le vamos a llamar u, fíjense. A menos 2t le estoy llamando u. Ese va a ser mi cambio de variable, entonces aquí ha de aparecer u, ¿no? Lo importante es que acá yo tenga una función y su diferencial y que pueda integrar que se parezca a una función que tengo en mi tablita, ¿no? Bien, pero ahora, como
voy a hacer un cambio de variable aquí en vez de t. Acá los límites también tienen que cambiar, ¿ya? No se olviden de eso, ¿no? Si estoy cambiando aquí t, acá también tiene que cambiar. Entonces, decimos para el límite inferior, ¿no? Acá t vale 0. Si t es 0, entonces, ¿cuánto ha de valer u? Entonces, acudimos a este cambio de variable. Si t es 0, entonces, ¿cuánto vale u? Menos 2 por 0 va a dar 0. Entonces, u vale 0. Ahora, el límite superior, ¿no? Si t vale t, entonces, si t es t, entonces, u, ¿cuánto vale? Si aquí en vez de t coloco t, ¿cuánto ha de valer u? Menos 2t, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Bien. Estos son los límites. Para u, ahora este es su límite inferior y este es su límite superior. Bien, pero ahora debo cambiar. Como voy a cambiar este menos 2t, también hay que cambiar este diferencial de t. Para ello, ¿qué hacemos? Este cambio de variable que hicimos, u en función del tiempo, fíjense. Entonces, como si me dieran esta función y me pueden pedir, derive u con respecto del tiempo. Y es lo que estoy haciendo acá, derivada de u con respecto del tiempo. Ustedes ya pueden derivar esto, ¿no? El 1 que tiene el exponente acá para t por menos 2 va a dar menos 2. El exponente acá disminuye en 1, 1 menos 1, 0. T a la 0 es 1, la derivada de u con respecto de t da 2, ¿no? Ahora este diferencial de t que está multiplicando pasa a multiplicar, ¿no? Está dividiendo, perdón, pasa a multiplicar. Y de acá yo debo despejar diferencial de t. El menos 2 que está multiplicando baja a dividir. Entonces, diferencial de t va a ser menos diferencial de u entre 2. Entonces, ese es el cambio de variable que debo realizar. Esta parte, ¿no? Estos límites y este diferencial, ¿no? Fíjense, en vez de menos 2t voy a reemplazar u. En vez de diferencial de t voy a reemplazar menos diferencial de u entre 2. Y acá en vez de t0 voy a reemplazar u0. Y aquí arriba en vez de t igual t que voy a reemplazar u menos 2t. Entonces acá fíjense, es lo que estoy haciendo, ¿no? En el miembro de la izquierda se mantiene nomás, ¿no? No hay nada que hacer, se puede integrar. La cosa es aquí en la derecha, ¿no? Ya estoy haciendo el cambio. Los límites, fíjense, ya no coloco los límites en t, sino en u. Límite inferior en u, 0. Límite superior, menos 2t, ¿no? Entonces acá, 0 a 2t. Luego, ¿qué viene? E elevado a la menos 2t, pero a eso le he llamado u. Y en vez de diferencial de t, colocamos menos diferencial de u entre 2. Bien, entonces ahora fíjense, con el cambio que va a ocurrir, voy a tener e a la u diferencial de u, y este menos 1/2, como es una constante, puede salir fuera del integral, ¿no? Entonces, 20 entre 2 va a dar 10, ¿no? Con el signo menos va a dar menos 10. ¿Qué nos quedaría? Integral de 0 a menos 2t de e a la u diferencial de u. Esto sí ya podemos integrar porque sabemos cómo poder integrar esta función exponencial. ¿Cuál va a ser la integral? La misma exponencial, ¿no? A la izquierda, ahora sí integramos, ¿no? Diferencial de x es como si diese la función 1, su integral da x. Evaluado entre 0 y x. Acá va a dar menos 10, se repite la integral o la exponencial, menos 10 e a la u. Evaluado entre 0 y menos 2t. Reemplazamos acá el límite superior, x en vez de x, menos el límite inferior, 0 en vez de x. En este otro miembro, ¿no? Menos 10 e menos 2t en vez de u. Luego el límite inferior, 0 en vez de u, ¿no? 0 en vez de u. Como aquí hay menos, con el menos del integral, esto se vuelve más, ¿no? Tal vez debería haberlo hecho por partes, pero podemos aumentar también eso, ¿ya? Acá colocaremos así, ¿no? Acá que sea menos, y esto colocamos entre paréntesis. Y aquí vamos a tener menos, así sería, ¿no? La función con el límite superior menos la función con el límite inferior, ¿no? Pero e a la 0, ¿cuánto da?
cualquier número o cantidad elevado a la 0 siempre da 1, ¿no? Entonces esto va a dar menos 10. Con este menos se multiplica, va a dar 10, ¿no? Acá he factorizado, pero a ver, acá también ustedes se van a descolocar, ¿ya? Entonces, vamos, este 0 se pierde. Acá voy a volver a copiar esto para que pueda quedar claro esto, ¿no? Entonces aquí va a quedar X simplemente. Esto va a quedar menos 10 al lado de usted. Aquí va a quedar más 10, ¿no? Así nos queda, ¿no? Haciendo operaciones acá, más 10. Luego, acá hay un ratito menos, ¿no? Está bien, más. Ahora aquí puedo factorizar el número 10, ¿no? Entonces, aquí estamos factorizando con signo, menos 10. Acá tendría que ser menos 1, ¿no? Para que nos dé más. Aquí hay una falla. Entonces, ustedes van a verificar esto, ¿ya? Menos, así es. Ingeniero, Sí, cuando realizamos un cambio de variable, entonces, al momento de encontrar la nueva derivada, tendría que estar sobre la que estamos reemplazando e igualado a la expresión que hemos reemplazado. Esa sí, parte sí. Eso- Por eso, acá tiene que darse cuenta, fíjese, ¿no? Aquí está la cosa. Debo hacer perder la variable t que hay en este exponente, hay en este diferencial y en los límites también está t. Son valores para t estos límites. Entonces, como voy a cambiar este t de acá, hago de tal manera que esto, acá tengo una sola variable que le estoy llamando u, ¿no? En base a eso, puedo cambiar los límites acá, ¿no? Acá digo, ¿no? Si t es 0, reemplazo acá, entonces u, ¿cuánto ha de valer? 0. Ahora reemplazo aquí el límite superior. Si t es t, entonces u va a dar menos 2t. Entonces, fíjense, lo que hice fue para cambiar aquí esta función de t y estos límites en t, lo que faltaría sería este, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hago? Aquí en lo que he cambiado inicialmente, como tengo una función u que depende de t, puedo derivar u con respecto de t, y esa derivada me da menos 2, ¿no? Y luego el diferencial de t, esto tomo como una división que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y de acá despejo diferencial de t, menos 2 va a pasar a dividir, me queda esto. Entonces, acá en este integral debo reemplazar este diferencial de t, debo reemplazar esto por u y estos límites, 0 y menos 2t. Ahora sí, Entonces dije, ya usando eso, solo derivamos sobre la variable que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso sería dt, y ahí ya derivamos y realizamos el procedimiento tal como nos he dicho. claro, para obtener este diferencial, para hacer el cambio en el diferencial, siempre hay que derivar en el cambio de variable que hizo. Es lo que hice acá, ¿no? Usted va a ver en los siguientes problemas, en el cambio de variable siempre derivamos, ¿no? U con respecto de t para poder cambiar el diferencial de t. Porque en la integral, todo lo que corresponde a t tiene que ser cambiado por u, ¿no? Por eso usted se da cuenta aquí ya cambiado por u, ¿no? Fíjese aquí, u, y acá, bueno, casualidad que el límite superior dependa de t también, ¿no? Al final nos sale la posición en función del tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, muchas gracias. Ya, está bien. Hemos respondido a la segunda parte, ¿no? Nos han pedido X en función del tiempo. Y luego nos están pidiendo F en función de X. Ahora dice acá, finalmente, ¿no? Partimos de la ley inicial, A menos 2B. Ahora acá recordamos que la aceleración es la derivada de B con respecto del tiempo. Pero multiplicamos por 1, que es diferencial de X entre diferencial de X. Ahora fíjense, ahora estoy cambiando, en el denominador estoy intercambiando, ¿no? Ya les dije hace rato, no interesa, puede ser en el numerador, hace rato he cambiado en el numerador, ahora en el denominador estoy intercambiando, ¿no? Pero aquí me aparece derivada de X con respecto del tiempo, y eso que es B, ¿no? Entonces aquí cambiamos B.
igual a menos 2b. Ahora fíjese acá, un b con este b se puede anular, ¿no? Y este diferencial de x que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Diferencial de b menos 2 diferencial de x. Se nos ha facilitado la cosa, ¿no? La función que depende de la velocidad, ¿cuánto vale? 1. La función que depende de x, ¿cuánto vale? Menos 2, ¿no? Los facilites. Siguiente paso, integrar, ¿no? Ahora tomamos los límites para x y para b, lo que nos han dado al principio, ¿no? Si t es 0, o perdón, si x es 0, b es 20, ¿no? Entonces, x0, b 20. Aquí está el límite, ¿no? x0, b es 20. Y luego, para un x cualquiera, el valor de b va a ser b. Esta integral es fácil de realizarla, va a ser b evaluado entre 20 y b. Acá igual, ¿no? La integral aquí va a dar x. Como hay menos 2 se mantiene, menos 2x entre 0 y x. Reemplazamos valores, b, límite superior en vez de b, luego 20, con el signo menos antes. Acá reemplazo menos 2x, x el valor, el límite superior, en vez de x da 2x. Y acá debería haber anotado más, pero me va a dar 0, ¿no? 0 reemplazado va a dar 0, ya no anoté eso acá, ¿no? Y menos 20 finalmente, que está restando, pasa a sumar. Y hemos obtenido nuestra función b, que depende de la posición, ¿no? b es igual a 20 menos 20x, ¿no? Lo que nos han pedido al principio acá. b en función de x. Entonces, fíjense, con estos ejemplos que estoy haciendo acá, estoy tratando de mostrarles todos los casos que se nos pueden presentar, ¿no? Ya les dije a en función de t, a en función de x, a en función de b, ¿no? Y cómo obtener luego esas funciones, ¿no? X en función del tiempo, b en función del tiempo, b en función de x. Nos podrían pedir también a en función de x, se podría hacer también eso, ¿no? Pero acá no nos han pedido. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Nos dicen, una partícula viaja por una vía recta a 2 metros por segundo. Es decir, está viajando a velocidad constante, ¿no? Y dice, comienza a acelerar. O sea, en cierto instante empieza a acelerar. A razón de a igual 60 sobre b a la cuarta, ¿no? ¿Qué unidad es? Metros sobre segundo al cuadrado. Como este b está a la cuarta, va a dar metro a la cuarta sobre t a la cuarta, se va a anular y nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Donde b está en metros por segundo, dice, ¿no? Bien, nos dicen determinar la velocidad y la posición de la partícula 3 segundos después de acelerar. Y falta la L, ¿no? 3 segundos después de acelerar. O sea, nos están dando la aceleración, ¿no?, de la partícula. Está viajando a velocidad constante y luego empieza a acelerar, ¿no? Entonces, en base a eso nos están pidiendo determinar la velocidad y la posición de la partícula 3 segundos después que ha acelerado, ¿no? O cuando empieza a acelerar pasan 3 segundos, hay que hallar cuál es su velocidad y cuál es su posición. Partimos, ¿no?, de esta fórmula. A, que es la derivada de b con respecto del tiempo, no tomamos en cuenta las unidades, sería 60 entre b a la cuarta. Entonces acá tengo una ecuación diferencial, ¿no? Hay que separar diferenciales con sus funciones. Y si ustedes se han dado cuenta, siempre lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y nos facilita. Diferencial de t que divide pasa a multiplicar. B a la cuarta que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y tenemos B a la cuarta, diferencial de B, 60 diferencial de T. Bien, seguimos acá, ya hemos separado, ¿no? Ya podemos integrar. Integramos en ambos miembros. Ahora, los límites. Fíjense, una partícula viaja por una vía recta a 2 metros por segundo. Y comienza a acelerar. Cuando comienza a acelerar, nosotros podemos activar nuestro cronómetro, ¿no?
instante cero, ¿cuál va a ser su velocidad? 2 metros por segundo, ¿no? Y luego ya su velocidad cambia. Pues hay que darse cuenta también de eso, ¿no? Nuestro cronómetro empezamos a hacer correr de cero cuando empieza a acelerar, por comodidad para poder resolver el problema, ¿no? Porque si no, podríamos el cronómetro activar antes, ¿no? Cuando está viajando a velocidad constante, pero no nos va a servir, ¿no? Nos sirve cuando empieza a acelerar. Entonces, nuestro límite sería, al instante t0, su velocidad es 2 metros por segundo. Y es lo que está acá, ¿no? Para tiempo 0, la velocidad es 2. Para un tiempo posterior, la velocidad va a ser v. Integrar también esto no es complicado. Esto va a aumentar en una unidad, ¿no? V a la quinta sobre 5 va a dar, ¿no? V a la 5 sobre 5 evaluado entre 2 y v. En el otro miembro va a dar 60t, ¿no? Evaluado entre 0 y t. Reemplazamos el límite superior, b en vez de b, va a dar b a la quinta sobre 5, ¿no? B a la quinta sobre 5. Bueno, aquí como un denominador es acá. Luego el 2 reemplazamos, ¿no? 2 en vez de b, va a dar 2 a la quinta. Y en el otro miembro, t en vez de t, 60t, cuando valga 0 nos va a dar 0 y ya no es necesario anotar, ¿no? Luego aquí tenemos, bien, lo hice directo esto, ¿no? Debería haberlo hecho por partes, ¿ya? Acá vamos a insertar una flechita. Entonces, este 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? 5 por 6, 30, ¿no? Entonces nos quedaría esto así. Copiar y pegar. Entonces aquí sería 300, ¿no? Y acá simplemente quedaría copiar en vez de esto, ¿no? Además, este 2 a la 5, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, ¿no? Pues aquí podríamos haber cambiado ya 32, ¿no? Nos queda así. Y ahora este menos 32 pasa al otro lado a sumar, ¿no? Y se extrae la raíz cuadrada, ¿no? No la raíz cuadrada, la raíz quinta, ¿no? Entonces, la velocidad instantánea está dado de esta manera, ¿no? Es en cualquier instante esta velocidad. Pero nos han pedido determinar la velocidad 3 segundos después de acelerar. Entonces, en vez de t, reemplazamos 3, ¿no? 3 acá y la velocidad vale 3,9 metros por segundo. Sigamos. Este ejemplo también sirve para practicar cambios de variable. Ahora, partimos de esta fórmula acá, ¿no? Esto es v en función del tiempo. Pero ahora la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Y esta parte se mantiene, ¿no? Bien, entonces ahora acá tenemos que separar funciones con sus diferenciales, ¿no? Diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Ahí. Acá la función que depende de x es 1, está bien, nos facilita. La función de t es esta raíz quinta, ¿no? Y diferencial de t. Están separados los diferenciales con sus funciones. Siguiente paso, integrar en ambos miembros, ¿no? Integral, integral. Los límites. Acá también nosotros tenemos que suponer, ¿no? En el instante en que comienza a acelerar, ahí les dije activamos el cronómetro, ¿no? T sub 0, 0. Y ahí también va a estar nuestro origen, ¿no? X va a ser 0. La velocidad es 2 en ese instante, ¿no? Entonces, utilizamos esos límites, ¿no? Aquí está, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0. Para un tiempo t posterior, la posición va a ser x. Pero esta integral no la podemos realizar, ¿no? No hay una función en nuestra tabla que se parezca a esta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un cambio de variable. ¿Y cuál es el cambio que vamos a hacer? A lo que está dentro de la raíz le vamos a llamar u.
Entonces, 300t más 32 va a ser u. Aquí este diferencial de t puede confundir, ¿ya? Colocaremos esto entre paréntesis, así para que no se confunda. El diferencial de t no está dentro de la raíz, está fuera de la raíz. Ahora sí, ¿no? Así. Entonces, u va a ser 300t más 32, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? La derivada de u con respecto del tiempo, ¿no? Entonces, derivamos u con respecto del tiempo. ¿Cuánto nos da eso? 300. Y luego, diferencial de t pasa a multiplicar acá, ¿no? A ver, un ratito, esto lo quitaremos. Veremos al otro lado. Ahora sí. Ahora este diferencial de t que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Y de acá despejamos diferencial de t, 300 pasa a dividir. Pues este diferencial de t vamos a reemplazar en nuestra función, ¿no? Donde estamos acá, ¿no? En vez de este diferencial de t vamos a colocar esto. Pero ¿qué les dije? También necesitamos cambiar los límites, ¿no? Entonces acá vamos a reemplazar, ¿no? El límite, ¿no? Si t es 0, entonces si t es 0 acá, ¿cuánto da u? 32, ¿no? Fíjense, 0 por 300, 0, 32. Luego el límite superior, si t vale t, entonces u, ¿cuánto vale? Reemplazamos t en vez de t, da 300t más 32. Bien, entonces ahora hay que reemplazar en este integral. La integral de la izquierda, del miembro de la izquierda, se mantiene, ¿no? Ahora, aquí es la cosa, ¿no? Entonces, tenemos raíz quinta y a 300t más 32 le hemos llamado u, ¿no? Y en vez de diferencial de t, ¿qué vamos a colocar? Diferencial de u entre 300, ¿no? Entonces, diferencial de u y 300 en el denominador estamos sacando fuera de la integral, ¿no? Los límites también han cambiado, ¿no? Si t es 0, u 32, entonces acá u es 32. Si t es t, entonces u vale 300t más 32, ¿no? Acá está. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta raíz quinta de u la podemos escribir como u a la 1/5, ¿no? Eso es cierto, podemos hacerlo eso. Y ahora podemos integrar esto, ¿no? Ojo, cuando integramos un polinomio, en los ejemplos anteriores que hicimos, esto valía 3 o 2 valía, sumábamos 1, se volvía 3 o 4, ¿no? No interesa que sea quebrado, igual se sigue sumando 1 acá, ¿no? Y ese resultado se coloca como denominador, ¿ya? Entonces, en el miembro de la izquierda integramos, nos va a dar x entre 0 y x. Igual, integral, aquí va a quedar 1 sobre 300, ¿no? Aquí si sumamos 1, 1/5 más 1, o es decir, 1/5 más 5 entre 5, ¿cuánto da? 6/5, ¿no? U a la 6/5. Y eso también pasa a dividir. Evaluado entre 32 y 300t más 32. Aquí ordenamos, este 5 pasa al numerador, 6 a multiplicar, ¿no? Seguimos con los límites. Acá también hemos simplificado acá, ¿no? Simplificando 5 entre 300. Quinta va a dar 1, aquí quinta va a dar 60, ¿no? 60 por 6, 360. Y ahora sí reemplazamos límites. Acá en el miembro de la izquierda, x en vez de x, 0 en vez de x, va a dar 0, x nomás queda, ¿no? Y aquí nos va a quedar 1 sobre 360, ¿ya? Y luego reemplazamos. En vez de u colocamos límite superior, 300t más 32, ¿no? Elevado a la 6/5. Menos, ahora 32 en vez de u, 32 a la 6/5. Bien, seguimos. Aquí ya podemos hacer operaciones. Se ha vuelto a repetir esto, ¿no? Pero ahora reemplazamos en vez de t, 3, ¿no? X de 3 porque nos están pidiendo la posición de la partícula 3 segundos después de acelerar. Pues aquí he reemplazado 3, hacemos operaciones y eso da 10 metros. Entonces, X de 3 son 10 metros.
Esa es la posición a los 3 segundos. Como han visto acá hay ejemplos con cambios de variable. Ustedes tienen que analizarlos y he tratado de hacerlo lo más claramente posible aquí. Omito algunos pasitos como este, por ejemplo, ¿no? Cuando X es 0 ya no hace falta anotar. Bien, entonces, por hoy quedaremos acá. Hay más ejemplos, pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. No nos alcanza el tiempo. Dígame. Antes de irnos, con respecto a los límites inferior y superior en el primerito, solo porque es constante lo podemos igualar a cero, o sea, 2 y cero, nada más. Aquí. No, 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 en arriba, el límite inferior y superior de abajo, con la Aquí es. velocidad, cuando la velocidad era constante. Aquí. Ah, no, no, usted se está refiriendo a esto, ¿no? Acá hay Sí, que tener para, cuidado. Fíjese, una partícula viaja por una vía recta a 2 metros por segundo. Con eso nos está indicando que viaja a velocidad constante. Pero en cierto instante comienza a acelerar, dice, ¿no? Entonces, en ese instante que comienza a acelerar, nosotros vamos a activar nuestro cronómetro, va a estar en 0, y ahí vamos a escoger nuestro origen. Entonces, si t es 0, x es 0 y la velocidad es 2 metros por segundo. O sea, en el instante que activamos el cronómetro, la posición 0, y en ese instante ya tenía velocidad, que es a 2 metros, esa velocidad valdría para esos límites de t y x, ¿no? Y es lo que estamos utilizando acá, ¿no? Como límites. Si t es 0, la velocidad es 2. Y en este otro caso estamos utilizando, aquí está, donde estamos aquí, ¿no? Si t es 0, entonces x es 0. Bien, tal vez he respondido o no. A ver, si sigue teniendo dudas, puede indicar. entonces, cuando activamos el cronómetro, por así decirlo, ahí acaba y también inicia todo. Acaba la velocidad constante y estaría haciendo tiempo cero. No, no, Luego, no para el acaba la otro, velocidad constante, no acabamos. Más bien en ese instante, cuando nosotros activamos el cronómetro, ahí elegimos nuestro origen y la velocidad es 2, porque ya tenía esos 2. Y va a ir aumentando, ¿no? De 2 va a ir aumentando a 3, 4, qué sea, ¿no? Pero en ese instante que activamos el cronómetro, la velocidad es 2. Porque fíjense, en el enunciado no nos dice que ha parado, simplemente nos dice una partícula viaja por una vía recta a 2 metros por segundo. Se está viajando a 2 metros por segundo. Y justo donde estamos nosotros, podríamos decir, ¿no? Activamos el cronómetro y elegimos nuestro origen y la partícula empieza a acelerar. Quiere decir que va a aumentar su velocidad. Ya tenía 2, ¿no? Entonces va a ir aumentando. Pues para el tiempo 0, que nosotros elegimos en ese instante y la posición 0, la velocidad es 2 metros por segundo. Porque aquí no nos dice que desacelera, ¿no? Sino que tiene una velocidad, tampoco nos dice que es constante, pero está viajando en una vía recta. Nosotros tenemos que suponer que esa velocidad es constante, porque no nos hablan de aceleración, ¿no? Ya más bien después nos dicen, ¿no? Comienza a acelerar. No sé si está claro eso. no, sí, Inge, muchas gracias. Ya, hay que analizar, pero siempre, ¿no? Todo esto les mando así para que ustedes analicen. Acá pueden aumentar, por eso está en Word, ¿no? Bien. Este PDF y el otro también lo he enviado, Inge, he visto y no estaba. No, recién voy a mandar ahora. Claro, de las derivadas y también de esto, lo que estamos avanzando ahorita. He mandado eso en la anterior clase, pero ahora les voy a mandar otra vez. Los 3 que hice ahora les voy a mandar. O 2 son, ¿no? Los que hice ahora. Bien, Inge, y también de las otras, de las derivadas, por favor, Inge, porque yo ahorita no lo he visto. ya, No lo encuentro. Por favor, ya. Y acá tengo muchas otros gracias. ejemplitos más. Ustedes pueden ir viéndolos, pero les voy a explicar la siguiente clase. También es interesante, ¿ya? Pero eso la siguiente clase les explico. Estamos quedando en el problema 8, ¿no? Hicimos hasta el problema 7, ¿no? 7, luego me toque el 8 la siguiente clase. Ya, muy bien. Entonces enseguida les mando esto, ¿ya? Por el WhatsApp. Gracias, Inge. No hay de qué. Ah, otra cosa, me estaba olvidando. Ustedes también pueden grabarlo. No necesitan mi permiso acá. Alguien quiere grabar, lo puede grabar, ¿no? Porque yo necesito un convertidor para poder comprimirlo, ¿no? Y luego mandarles. Porque WhatsApp acepta solamente hasta 20 megas.
El licenciado, si no, ahorita podría dejar de grabar y alguno que pueda podría poner, y si le permite grabar, tal vez esa persona pueda grabar la siguiente clase. Sí, pues al inicio tiene que grabar alguien. O podrían grabar unas 2 personas. No sé si permite grabar a muchas personas, pero una persona estoy seguro que puede grabar, ¿no? Ahora, si Creo ustedes que una, tienen su laptop, bueno, pueden entrar a Drive, ¿no? En el Drive está. Y si hay personas que ya están grabando, creo Ya, que los está bien. suficiente un poco de tiempo. Muy bien. Y colaboren, pasen a sus compañeros, ¿ya? Listo, Hay que listo. colaborarse acá. Gracias, Lisa, por la clase. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Hasta luego, Liz. Hasta hasta luego. luego, licenciado. Verifiquen si les ha llegado los 2 archivos, lo de hoy. ¿Les ha llegado? Sí, ya está. Ya. Muy bien. Muy buenas noches. Hasta el día lunes. Muchas gracias, Inge. Hasta luego. Se cuida. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. No hay de qué.